Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Mórtola y en este video vamos a hablar sobre las pruebas para determinar la transferencia pasiva de la inmunidad. Como ustedes bien saben, la transferencia pasiva de la inmunidad depende del tipo de placentación. En el caso de los bovinos, equinos y cerdos, por el tipo de placenta, la transferencia pasiva de la inmunidad es un 100% calostral o calostro intestinal. En las especies pequeñas, como perros y gatos, la transferencia es un 90-95% calostral y un 5 o un 10% placentaria. La inmunidad pasiva que adquieren los neonatos es fundamental para sobrellevar esta primera etapa de vida cuando toma contacto con todas las infecciones del medio ambiente luego de su nacimiento. En cuanto a las fallas en la transferencia pasiva de la inmunidad, depende de la concentración de inmunoglobulinas que adquiere el recién nacido en su suero luego de la toma de calostro. Recuerden que el pico de absorción es normalmente de las 6 y 10 horas después del nacimiento y luego se cierra el epitelio intestinal a las 24 horas como máximo y ya no hay más absorción de inmunoglobulinas para conferir una inmunidad pasiva adecuada. De acuerdo a la transferencia pasiva de la inmunidad, la transferencia puede ser normal o exitosa si la concentración de inmunoglobulinas es mayor a 800 miligramos por decilitro, fundamentalmente de inmunoglobulina G, que es la que forma mayoritariamente parte del calostro. Una falla parcial si la concentración de inmunoglobulinas es entre 400 y 800 miligramos por decilitro y una falla completa si la concentración de inmunoglobulinas es menor a 400 miligramos por decilitro. Normalmente un neonato normal, un bovino o un equino, posee entre 1000 y 2000 miligramos por decilitro de inmunoglobulinas, lo cual le otorga unas defensas necesarias en esta primera etapa de vida. Hay ciertos factores que influencian sobre la transferencia pasiva de la inmunidad. Dentro de los factores maternos que pueden hacer que la transferencia pasiva de la inmunidad no sea la adecuada y haya fallas, tanto parciales como totales, pueden ser una lactación prematura, la edad de las madres, también cuando las madres tienen mayor edad, tienen mayor predisposición o un calostro de mejor calidad. Malnutrición, si la madre está malnutrida, no va tener un calostro de buena calidad. Partos prematuros que hacen que el calostro todavía no se haya formado. Gestaciones prolongadas que cierran el epitelio intestinal antes que el animal nazca. Partos distóxicos o abortos que evitan la lactación en las primeras horas. Rechazo de las crías, sobre todo en las hembras primerizas. Carencia de instinto maternal. Retención de placenta. Problemas de mastitis, ubres distendidas, que evitan el mamado por parte del ternero o del potrillo en la madre, pezones lesionados. En el caso del secado de la vaca en las hembras de tambo, debe ser lo suficientemente con antelación para que el calostro se concentre. Dentro de los factores que influencian sobre la transferencia pasiva de la inmunidad de origen filial o factores filiales o correspondientes al recién nacido son también nacimientos prematuros, falta de vitalidad en las crías, número de crías en las especies multíparas, donde no todos toman la misma cantidad de calostro, neonatos débiles o enfermos, falta de reflejo de succión, deformaciones en la boca o en el paladar que evitan la lactación, síndrome de mala absorción, etc. En cuanto a las fallas de la transferencia pasiva de la inmunidad, en la evaluación de las fallas, primero podemos comenzar con una evaluación del calostro, que es en forma preventiva, si el calostro es de buena calidad. Normalmente el calostro de mejor calidad no es en la primera gestación, sino en las gestaciones subsiguientes, que hace que el calostro sea mejor en cuanto a nutrición y también en cuanto a protección inmune, ya que un mayor contacto del animal con antígenos va a
producir anticuerpos que finalmente van a formar parte del calostro. En el calostro tenemos características físicas y una de ellas está relacionada con la densidad. La densidad del calostro, una densidad adecuada del calostro, va a hacer que el calostro tenga la cantidad de proteínas necesarias como para que sea de buena calidad. La densidad de la yegua es aproximadamente la densidad del calostro de la yegua es de 1060 y de la vaca 1050. Una excelente calidad es de un calostro mayor a 1080. En cuanto a los test para determinar la transferencia pasiva de la inmunidad, existen varios. Uno de ellos, uno de los más antiguos, es la técnica de turbidez por el sulfato de zinc. El fundamento de la técnica es la capacidad de los iones de zinc de combinarse con las inmunoglobulinas y precipitarlas, produciendo una turbidez que se evalúa por comparación entre un suero de la madre y un suero del recién nacido. El reactivo es el sulfato de zinc. En el slide ven la formulación como para preparar el reactivo, que es muy simple y dura durante muchísimo tiempo. En cuanto al desarrollo de la técnica, es también muy simple. Y la comparación se puede hacer con varias formas. Una es directamente comparando el suero de la madre con el suero del recién nacido, luego de aplicar la técnica de la precipitación por el sulfato de zinc. Y otra técnica es comparando el suero del recién nacido con un patrón. El patrón se realiza en base a una turbidez como la escala de McFarland. En el slide ven la forma en que se puede realizar el patrón. Y de esa manera el patrón queda hecho y lo podemos utilizar continuamente o siempre que hacemos una prueba sin necesidad de sacar suero a la madre. Consiste básicamente en la preparación de la técnica del sulfato de bario. En el procedimiento en sí de la técnica es muy simple. Se colocan 6 mililitros de la solución de sulfato de zinc en un tubo de vidrio y se agrega 0,1 mililitro de suero del recién nacido, o sea, después que haya tomado el calostro. Se homogeneiza invirtiendo el tubo varias veces, se incuba a temperatura ambiente durante 15 minutos y se observa por comparación con el patrón de comparación como vimos en el slide anterior o bien comparándolo con el suero de la madre. Y de esa manera, si la turbidez es similar, podemos decir que existe una transferencia pasiva de la inmunidad adecuada. Es un método rápido, utiliza suero y los problemas que pueden aparecer con esta técnica es la estabilidad de los reactivos, los sueros embolizados que pueden dar falsos positivos o la dificultad para cuantificar, ya que es una técnica que se basa en la observación del que está realizando la técnica. Otro de los test que se utiliza es la coagulación por el glutaraldehído, en el cual se utiliza una solución de glutaraldehído al 10%. Se colocan 0,5 mililitros de suero problema, en este caso del recién nacido, después de la toma de calostro, en un tubo de hemólisis y se agregan 50 microlitros de glutaraldehído al 10%. Se homogeneiza suavemente y se observa los 10, 20 y 30 minutos. Si se forma un coágulo firme y adherente dentro de los primeros 10 minutos, hablamos de una transferencia pasiva de la inmunidad adecuada. Si en vez de formarse un coágulo firme y adherente a las paredes del tubo, se forma un gel semisólido como una gelatina líquida, es una falla parcial en la transferencia pasiva de la inmunidad. Y si no hay modificaciones y permanece en estado líquido, una falla total de la transferencia pasiva de la inmunidad. En el caso de una falla total o parcial, se aconseja una suplementación. Es una técnica rápida que utiliza suero. Se utiliza el suero no debe estar embolizado.
No es cuantificable, pero sí es de fácil observación, pero es práctico y económico. Otro de los test que se utiliza normalmente para equinos es un test SNAP, es un test importado, un kit importado, en el cual se coloca una gota de suero o plasma y aparece directamente en el cassette. Utiliza sangre total o plasma, mide diferentes grados, menos de 400, entre 400 y 800 y mayor de 800 miligramos por decilitro, lo cual nos indica una falla total, una falla parcial o una transferencia adecuada. Es rápido, es preciso, pero es muy caro y generalmente son kits importados. Otro de los test es el test de aglutinación con partículas de látex o fold check. Este test también es rápido, utiliza sangre total y plasma y se basa en una aglutinación de las inmunoglobulinas que están presentes en el suero del neonato con un reactivo que es un suero anti-inmunoglobulinas de equino, en este caso, unidas a partículas de látex, lo cual hace que se formen los grumos en el caso de que la prueba sea la adecuada. Se utiliza, aunque puede dar resultados inconsistentes, y generalmente se dejó de usar porque es suplementado por otras técnicas más simples y más baratas. Otra de las técnicas que se utiliza es la técnica del inmunocrito. Es una técnica muy simple. Se utilizó para cerdos, para bovinos y nosotros en la cátedra lo pusimos a punto también para equinos. Es un método nuevo y simple que determina la concentración de inmunoglobulinas en el suero mediante una solución de sulfato de amonio, seguido de la medición de la precipitación con respecto al volumen de muestra dentro de un tubo microcapilar. Se utilizan los mismos tubos de microhematocrito, en los cuales se completan con una solución del suero mezclado con sulfato de amonio. El reactivo es la solución saturada de sulfato de amonio y la concentración varía de acuerdo a las especies. En los cerdos y equinos desde el 40% la concentración de sulfato de amonio a solución saturada de sulfato de amonio y en bovinos el 55%. El equipamiento es mínimo para su utilización, lo único que sí se necesita es una centrífuga para microhematocritos. Y consiste en mezclar 100 microlitros de suero del neonato recién nacido y 100 microlitros de la solución de sulfato de amonio. Se carga un tubo capilar no heparinizado de 75 milímetros y se centrifuga a 2700 G durante 5 minutos, o sea, la centrifugación propia de la centrífuga de microhematocrito, y los valores del inmunocrito se leen con una tarjeta lectora, la misma que para los microhematocritos, y se expresa en porcentajes. Esta técnica se correlaciona eficientemente con una técnica mucho más sensible y específica como es la electroforesis. Los resultados se determina que para potrillos un hematocrito con valores de punto de corte entre 9 al 10% corresponde a concentraciones de inmunoglobulina mayores a 800 miligramos por decilitro. Valores menores indican una falla en la transferencia pasiva de la inmunidad y por lo tanto, si es posible, hay que realizar una terapia de sustitución. En terneros, un hematocrito con valores de punto de corte de 11% corresponde a concentraciones de inmunoglobulina mayores a 1000 miligramos por decilitro, o sea, una transferencia pasiva de la inmunidad adecuada. Valores menores también indican una falla. En cerdos recién nacidos se han calostrado en forma eficiente, se corresponden con valores de inmunocrito de 12 a 13%. Finalmente hay otras técnicas que se utilizaron, pero generalmente para poner a punto otras técnicas, como es la inmunodifusión radial, que es bastante precisa
sensible y específica, pero requiere de 24 horas, con lo cual no es práctica al momento de diagnosticar una falla y tener que realizar una terapia de sustitución. En el caso que haya fallas, la terapia de sustitución puede ser en forma oral dentro de las primeras 18 o 20 horas, porque después el epitelio intestinal se cierra. Las ventajas de esta suplementación oral es que provee inmunidad local, efecto laxante y contribuye a la salud del epitelio. También se puede dar calostro congelado, o sea, el calostro a través de que se ha mantenido en bancos de calostro. Normalmente puede utilizarse en las aras, en el aras o en las cabañas, donde se saca porciones de calostro de diferentes hembras, se congela y al momento de utilizarlo se descongela y se llega a 37 grados en un baño de María y se administra al recién nacido cuando tiene una falla. También hay unos sustitutos de calostro, pero generalmente no son muy específicos. Conviene dar calostro por vía oral. En el caso que ya haya pasado, se haya cerrado el epitelio intestinal, puede administrar en forma parenteral, plasma fresco de dadores de la zona fundamentalmente, donde se pueda conservar el mosaico antigénico del lugar, plasma congelado, hiperinmune o concentrados de inmunoglobulina.